Bueno, pues vamos a estudiar el tema de las maniobras y lo vamos a hacer en 2 días. Hoy vamos a ver el 3 y mañana, pues por lo tanto, veremos el 4. Primero tenemos que saber qué es una maniobra. Nosotros hacemos una maniobra cuando alteramos las circunstancias normales del tráfico, es decir, cuando, por ejemplo, nos incorporamos a la circulación, pero de forma voluntaria, cuando nos cambiamos de carril, cuando giramos en una calle a derecha o izquierda, cuando adelantamos a otros vehículos, cuando cambiamos el sentido, es decir, damos la vuelta, cuando hacemos una parada para que alguien se baje del coche y también estamos haciendo una maniobra cuando estacionamos. Artículo 108 del Reglamento General de Circulación. El artículo 108 nos dice que todos los conductores están obligados a advertir al resto de los usuarios las maniobras que vayan a hacer con sus vehículos. Como norma general, esas advertencias se harán utilizando las señales luminosas del vehículo, que son las intermitentes, la luz de frenado, de marcha atrás. Y en su defecto, si no, porque vamos en una bicicleta, entonces no tenemos ni luz de freno ni intermitente, en su defecto lo tenemos que señalizar, pero con el brazo. La validez de las hechas con el brazo está subordinada a que sean perceptibles, porque si no se van a ver las señales del brazo, no sirve de nada el haber señalizado con las mismas. Advertencias ópticas que tenemos que usar para advertir las maniobras. Las señales que se usan para advertir las maniobras son las siguientes. El conductor tiene que advertir los desplazamientos laterales, que es decir, los cambios de carril. Todo lo que sea la invasión total o parcial de otro carril es un desplazamiento lateral y se tiene que advertir. Así pues, como estábamos diciendo, se tienen que advertir los desplazamientos laterales con los indicadores de dirección o con el brazo. La intención de ir marcha atrás, en una maniobra que vayamos marcha atrás con la luz de marcha atrás que se enciende sola al poner la palanca de cambios en la posición de marcha atrás. La intención de frenar considerablemente la marcha de un vehículo se tiene que advertir con las luces de frenado que se encienden solas al pisar el freno, y la intención de inmovilizar el vehículo con las luces de emergencia que se ponen, que consisten en encender los 4 intermitentes a la vez. Estas advertencias se harán con suficiente antelación a la iniciación de la maniobra y, si son luminosas, permanecerán en funcionamiento mientras dure aquella. Es decir, se pone con bastante tiempo el intermitente para no sorprender a los demás, y las señales luminosas, es decir, los intermitentes, se dejan puestos hasta que acabe la maniobra que señaliza. La señal del brazo no. El reglamento dice, y si son luminosas, quedarán puestas, es decir, el brazo señalizas y no hace falta ir con el brazo sacado todo el rato. El desplazamiento lateral hemos dicho que se tiene que señalizar con los indicadores de dirección, es decir, si vas a la derecha, intermitente derecho, y si vas a la izquierda, intermitente izquierdo, o bien con el brazo extendido que vas al lado que apunta y brazo en ángulo recto que vas al lado contrario. En los desplazamientos laterales lo que se señaliza es el cambio de carril. Por lo tanto, este conductor va a adelantar a esta motocicleta, hace un cambio de carril. Una vez que está en el carril de la izquierda, tiene que quitar el intermitente, porque si lo deja puesto, está diciendo que quiere irse al carril de la izquierda. En este caso lo quitaría, porque entonces está entorpeciendo el adelantamiento de este otro coche blanco que se cree que va a cambiarse al carril izquierdo y por lo tanto no se atreve a adelantarlo. Así pues, en el adelantamiento ponemos el intermitente. Una vez que estamos en el carril preelegido, lo quitamos, porque ahora lo que vamos es a rebasar, y ponemos el intermitente derecho para volvernos a la derecha, pero no dejamos puesto el intermitente. Tenemos que tener en cuenta que en el desplazamiento lateral es el que se avisa, el desplazamiento lateral, no el adelantamiento en sí. Es el desplazamiento lateral que hay dentro de ese adelantamiento. ¿Cómo se señaliza la marcha atrás? La marcha atrás será advertida con la correspondiente luz de marcha atrás, que se pondrá
sola cuando pongamos la palanca de cambios en la posición de marcha atrás. Si vamos en una motocicleta puede tener luz de marcha atrás, pero no tiene por qué tener. Si vamos en un ciclomotor que no tiene luz de marcha atrás o vamos en una bicicleta, tendremos que advertirlo cuando vamos andando hacia atrás. Como no tenemos luz de marcha atrás, lo tenemos que advertir con el brazo. Con el brazo se advierte, brazo extendido con la palma de la mano hacia atrás, tal como vemos aquí. La intención de frenar considerablemente la marcha. Al frenar, sobre todo si es de noche, las luces de frenado se pueden confundir con las luces traseras de posición. Por lo tanto, para frenar de forma considerable la marcha del vehículo, tendremos que hacerlo mediante el empleo reiterado de las luces de frenado, es decir, pisando intermitentemente el freno, que no interfiera en la comodidad de los usuarios que van dentro del vehículo, ¿de acuerdo? Es decir, tampoco sin pegar frenazos, pero pisando varias veces el freno para que las luces de frenado se vuelvan intermitentes y capten la atención del conductor que va detrás. O bien, pues si no lo hacemos con las luces de frenado, pues tenemos que hacerlo moviendo el brazo de arriba a abajo con movimientos rápidos y cortos. La intención de inmovilizar el vehículo se señalizará con las luces de emergencia, es decir, si hay una retención en una autopista o autovía o nos tenemos que detener dentro de un túnel, tenemos que encender las luces de emergencia. En el resto de las carreteras se encenderán las luces de emergencia cuando no haya visibilidad, ¿de acuerdo? Solamente. Y en los túneles también hay que encender, en las inmovilizaciones habrá que encender las luces de emergencia. Todo el mundo tiene que dejar puestas las luces de posición y las luces de emergencia en las detenciones dentro de los túneles. Así pues, vamos a recordar cómo señalizaremos dentro las inmovilizaciones. Mira, cuando tenemos que hacer una inmovilización, tenemos que poner, si es de día, las luces de emergencia para indicar la inmovilización. Si es por una avería o un accidente, poner los triángulos de preseñalización de peligro y ya es suficiente, eso de día. De día las inmovilizaciones se señalizan con las luces de emergencia y los triángulos. De noche o dentro de un túnel, pues lo único que cambia es que se ponen las luces de emergencia, los triángulos más las luces de posición para indicar la posición de nuestro vehículo al resto de los usuarios y no choquen con nosotros. Eso de noche. Si la inmovilización se realiza para parar o estacionar, está prohibido dejar puestas las luces de emergencia. Las luces de emergencia son para indicar que el vehículo está en una emergencia y un vehículo está en una emergencia por avería, accidente, caída de la carga, malestar físico de los ocupantes u otra causa. No se ponen en los casos que no son de emergencia. Entonces, si yo he hecho una parada en doble fila o pienso estacionar, lo que hago es poner el intermitente del lado donde estoy. Es decir, si paro a la derecha, intermitente derecho, y si paro a la izquierda, intermitente izquierdo. Ya que, como hemos dicho, las luces de emergencia son para los casos en los que haya una emergencia. Destellos. Los destellos sirven para sustituir al claxon. ¿En qué consisten los destellos? Pues en usar de forma intermitente los alumbrados de corto o largo alcance a intervalos muy cortos y de forma que se evite el deslumbramiento, es decir, hacer ráfagas de luces largas, cortas, cortas, largas, eso es hacer destellos. ¿Para qué se usan los destellos? Para los mismos casos en los que se usa el claxon, que son los que vamos a ver a continuación. Teniendo en cuenta que los destellos los podemos usar incluso dentro de las ciudades. En cambio, el claxon hay un caso en el que no lo podemos usar dentro de las ciudades. ¿El claxon en qué casos se usa? Artículo 110. El claxon se puede usar excepcionalmente o cuando lo prevea alguna norma, es decir, los 4 casos que vamos a decir a continuación son los que prevé la norma. Su sonido será de sonido no estridente y queda prohibido su uso inmotivado o exagerado. Es decir, el claxon se puede usar tanto en ciudad como en carretera, se podrá usar para evitar un accidente como es lógico.
En vías estrechas con curvas y en vehículos no prioritarios en servicio urgente, es decir, si llevamos a un enfermo al hospital. Y en carretera solamente para decir al coche de delante que le vamos a adelantar. En carretera, en ciudad, para advertir que vamos a hacer el adelantamiento no se puede usar el claxon, se usan los destellos. El claxon, pues por ejemplo, para evitar un accidente. El claxon en vías estrechas, con curvas. Si llevamos a un enfermo al hospital, usamos el claxon para que los demás nos faciliten el paso. Y en carretera, para advertir que vamos a adelantar. Aquí yo he puesto destellos porque no tenemos sonido de claxon. Lo que pasa que el claxon no se puede usar para adelantar en poblado. Es decir, para adelantar, para avisar al de delante, en carretera usaremos claxon o destellos, en poblado solo destellos. Vamos a empezar con las maniobras, que son las variaciones de la situación o posición del vehículo dentro de la calzada. Maniobras básicas de la circulación. El movimiento normal de un vehículo dentro de la corriente circulatoria será simplemente adaptarse al ritmo general y es ir en progresión normal, es decir, ir en línea recta. Nosotros, cuando alteramos las circunstancias normales del tráfico, que es el ir en línea recta, estamos haciendo una maniobra. Cuando vamos a hacer una maniobra, tenemos que poner en marcha una serie de pautas de actuación para no equivocarnos en el proceso de dicha maniobra, que ello pueda provocar un accidente. A esto se le llama usar reglas de seguridad. Hay dos reglas de seguridad que nos establecen paso por paso las operaciones que tenemos que hacer en cada momento, y son las reglas RSM, PVO. RSM es que primero miraremos el retrovisor, a continuación señal y a continuación maniobra. Y PVO es posición, velocidad y observación. Veamos cómo funciona. Por ejemplo, en la incorporación a la circulación, el conductor primero mira el retrovisor para comprobar que el carril que pretende ocupar está libre. A continuación pondrá el intermitente y a continuación hará la maniobra, RSM. Por ejemplo, en el desplazamiento lateral, el conductor primero tiene que comprobar que el carril que pretende ocupar está libre. A continuación señalizará la maniobra y a continuación hará la maniobra. Otro ejemplo que podemos ver es, pero esta vez más complicado, un cambio de dirección, en el cual este coche va a girar a la izquierda. Primero tendrá que mirar el retrovisor para comprobar que el carril izquierdo, que es donde se tiene que colocar, está libre. A continuación señalizará la maniobra, posición y se coloca. Luego frena y después observará la intersección. Maniobra, posición, velocidad y observación. En este adelantamiento la regla es PVO-RSM. Primero, el conductor mira la posición, se da cuenta de que se está acercando el coche de delante y de que su velocidad es superior a la del vehículo que va delante. A continuación observará primero que no esté prohibido adelantar, observará que no venga nadie de frente, observará que el de delante no haya puesto el intermitente, porque si ha puesto el intermitente tiene preferencia a la hora de hacer ese adelantamiento. Después observará que el de atrás no le haya adelantado ya, porque si está en el carril izquierdo tiene él preferencia porque ya por un segundo se ha colado, pero al estar en el carril izquierdo tiene ya preferencia. A continuación señal y a continuación maniobra. Maniobras básicas de la circulación. ¿Qué son las maniobras básicas? Aquellas en las que de 9 veces o 10 veces que cogemos el coche las hacemos en 9. ¿Cuáles son? Todas menos la marcha atrás. Hay 8 maniobras, pues todas son básicas porque siempre que cogemos el coche las hacemos, menos la marcha atrás, que es la única que no es básica. Veamos, por ejemplo, este hombre hace una incorporación a la circulación. Siempre se hace una incorporación a la circulación, desplazamientos laterales, cambio de dirección. Siempre que vayamos, por ejemplo, al trabajo, a la universidad, siempre hacemos cambios, estas maniobras, siempre que cojamos el coche. Adelantamientos, cambiar el sentido, rodear glorietas, paradas, que es para que se baje alguien, o estacionamiento.
O sea que son maniobras básicas porque siempre las hemos hecho. Por ejemplo, si fuéramos en una bicicleta, podríamos incorporarnos de frente y parar de frente, meternos o estacionar de frente. Es decir, que lo mismo en todo el día o en todo el trayecto no hemos empleado la marcha atrás. Por eso la marcha atrás no es una maniobra básica, pero todas las demás sí. Vamos a empezar a estudiar la primera maniobra, que es la incorporación. Es la maniobra que haces cuando entramos en la corriente circulatoria desde una parada, estacionamiento, o bien procedente de las vías de acceso, es decir, entrando por un carril de aceleración a una autopista, a una autovía, o bien procedente de una propiedad colindante, es decir, cuando sales desde una gasolinera, cuando sales desde una finca. Lo que no tenemos que confundir es la incorporación con la reanudación de la marcha, porque la reanudación es echar a andar después de estar en un stop o en un semáforo, y aquí no nos incorporamos porque ya estamos dentro. La incorporación es cuando entramos en la corriente circulatoria partiendo del supuesto que estamos fuera, que estamos aparcados. Por ejemplo, el artículo 72 del Reglamento General de Circulación nos dice que la incorporación deberá hacerse cerciorándose previamente de que podemos hacerlo sin peligro, siguiendo las indicaciones de otra persona en caso necesario, para no poner en peligro al resto de los usuarios. O sea que es lícito seguir las indicaciones de los demás. Y tendremos que ceder el paso a los vehículos teniendo en cuenta su posición, su velocidad y su trayectoria. Es decir, por ejemplo, yo cuando me voy a incorporar, si veo que este coche quiere hacer una parada aquí a la derecha, yo no tengo por qué esperarle, ya que si no le corto la trayectoria, no tengo por qué esperarle. Si yo me voy a incorporar y veo que desde aquí o desde aquí veo que el coche que viene está muy lejos, tampoco, y no le voy a molestar, no le voy a cortar la trayectoria, no tengo que esperarle. Su posición, su velocidad, si yo veo que el coche desde aquí, que el coche que viene va muy despacio y no le voy a molestar, no tengo por qué esperarle. Es decir, ceder el paso es, yo tengo que ceder el paso cuando le corte la trayectoria, le obligue a modificar su posición o le obligue a modificar su velocidad. Si no, no tengo por qué esperarme. Lo tendré que advertir con las señales luminosas. En este caso, si estoy parada o estacionada en el lado derecho, pongo el intermitente derecho, y si estoy en el lado izquierdo, pondré el intermitente de la izquierda. ¿Cuándo tengo que ceder el paso? Pues yo tendré que ceder el paso cuando le corte la trayectoria a otro vehículo. Cuando crea que si me incorporo o si me meto, si es un cruce normal y corriente, le obligo a modificar su velocidad o su trayectoria, es decir, a pegar un frenazo para no chocar conmigo o un volantazo para esquivarme. Dicho esto, vamos a ver un tipo de incorporación, dos tipos de incorporaciones distintas, que son la incorporación que se hace desde un camino exclusivamente privado y la incorporación que se hace por un carril de aceleración. Cuando salimos desde un camino exclusivamente privado, entiéndase que salimos desde una finca o desde una gasolinera, pues siempre que el conductor salga a una vía de uso público desde un camino exclusivamente privado, tiene que asegurarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para nadie, y hacerlo a una velocidad que le permita detenerse en el acto, cediendo el paso a los vehículos que circulen por aquella. Es decir, que cuando yo salgo desde una finca, tengo que hacerlo muy despacio para que si vienen por aquí coches me dé tiempo de detenerme, y aunque yo vaya a girar a la derecha y no le corte la trayectoria al que viene por la derecha, tengo que ceder el paso a los dos lados, tanto al de la derecha como al de la izquierda, porque al hacer una incorporación puede que sí le moleste un poco a estos que vienen por la derecha, cosa que, por ejemplo, en este cambio de dirección, este conductor, como es una maniobra distinta, el reglamento no nos obliga a ceder el paso a los dos lados, nos obliga a ceder el paso. Es decir, yo quiero girar a la derecha, tengo que ceder el paso. ¿Qué es ceder el paso? No obligar a otro a modificar su posición, su velocidad o su trayectoria, no cortarle al otro la trayectoria. Como yo voy a girar a la derecha y a este no le corto la trayectoria, no tengo por qué esperarme a que pase este, tengo que ceder el paso al que le corto la trayectoria. En ese caso,
pues yo he cedido el paso al que le corto la trayectoria, pero en el caso de la incorporación a la circulación es el reglamento, el artículo 72, que nos dice que cedamos el paso a los dos lados, a los vehículos que circulen por aquella, cualquiera que sea el sentido en el que lo hagan. Es decir, en la incorporación sí que hay que ceder el paso a los dos lados. Cuando entramos por un carril de aceleración, ¿qué es? Un carril de aceleración es un carril que sirve para adaptar nuestra velocidad a la velocidad más rápida de los vehículos que circulan por otra vía. Pues al principio del carril cederemos el paso. No es que te pares. Ceder el paso es comprobar la posición, velocidad y trayectoria de los vehículos que van por la autopista o autovía o por la vía de circulación más rápida. Al principio del carril, que es aquí, es decidir si te puedes meter o no te puedes meter, es decir, ceder el paso. Y a continuación acelerarás de manera que al final vayamos a una velocidad similar a la de los vehículos que van por la autopista o autovía. En el caso de que no podamos entrar, que es un caso hipotético que es difícil que se produzca, porque casi sí es normal que se pueda entrar. En el caso de que no pudiéramos entrar, nos detendríamos al principio del mismo, para dejar pasar a los vehículos y para poder luego tener espacio para acelerar, para ir a una velocidad adecuada de los vehículos que van por la autopista o autovía o vías de circulación rápida. Obligación de los demás conductores a facilitarnos la incorporación. Con independencia de la obligación que tienen los que se incorporan a la autopista o autovía de ceder el paso al principio, los demás están obligados a facilitar la incorporación al que se incorpora. ¿Cómo? Pues 1. Cambiándose al carril de la izquierda si les es posible, y si no les es posible porque en ese momento les están adelantando, pues disminuyendo su velocidad, es decir, levantando el pie del acelerador. Estas dos señales son de peligro. Esta dice que hay una intersección con prioridad para ti sobre la incorporación de la derecha. Donde hay una incorporación es que hay un carril de aceleración. Donde hay una incorporación es que alguien se va a incorporar, va a hacer la maniobra de incorporación. Y esto es peligro, intersección con prioridad sobre la vía de la derecha. El que viene por aquí no se incorpora. Hace la maniobra en todo caso de cambio de dirección. El caso es, si a mí me preguntan, ¿con esta señal estás obligado a facilitar la incorporación? La respuesta es que sí, porque yo tengo que facilitar la incorporación al que se incorpore. Pero si con esta me pregunta, ¿con esta señal estás obligado u obligada a facilitar la incorporación? La respuesta es que no, puesto que este no se está incorporando. Está haciendo la maniobra de cambio de dirección. Desplazamiento lateral. El desplazamiento lateral es toda invasión total o parcial de un carril por el que antes no circulábamos. Siempre que hagamos un desplazamiento lateral, tenemos que respetar la prioridad del vehículo que circule por ese carril, es decir, tenemos que ceder el paso al vehículo que vaya por ese carril. Y ya por último vamos a estudiar